trabajar con Windows desde tu ordenador Mac. Y la palabra clave es trabajar, no jugar, ¿vale? Si has llegado a este vídeo buscando 3 formas de jugar a juegos de Windows en tu ordenador Mac, lo siento, no vamos a hablar aquí de eso. Aquí vamos a hablar de 3 formas de trabajar. Entonces, sin más dilación, vámonos directo al grano con la primera de ellas, es Parallels, que es virtualizar una máquina virtual de Windows dentro de tu ordenador Mac. ¿Por qué Parallels? Porque hay diferentes alternativas. Yo utilizo Parallels desde hace años y para Mac es lo mejor. Y sobre todo desde que Apple cambió los ordenadores, los procesadores de Intel por procesadores de fabricación propia, como el M1 o el M2, que acaba de sacar recientemente. Parallels es la que mejor trabaja con ellos. Hay otras alternativas, incluso gratuitas. Yo he probado o he intentado probar VirtualBox, por ejemplo, pero es que no conseguía ni arrancar las máquinas virtuales. Está en modo beta, le falta todavía mucho, así que yo me quedo con Parallels, que aunque es una versión de pago, para trabajar no hay comparación. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Voy a arrancar esta máquina con Windows 11. Veréis que tarda muy poquito en arrancar, a pesar de ser virtualizada, es decir, un ordenador dentro de un ordenador. Iniciamos sesión. Y aquí tenemos, ¿vale?, nuestra versión de Windows 11. Si queréis, esperáis al final del vídeo, pondré un enlace a un curso de cómo instalar Parallels y cómo crear tu primera máquina virtual con Windows 11. Es muy sencillito. Os pondré el enlace al final del vídeo. Y ya está. Aquí, por ejemplo, tengo una aplicación de facturación, de control de gestión y almacén. Y fijaros cómo va trabajando muy rápido la aplicación. Aquí vamos a abrir, por ejemplo, una ventana que aquí hay 80.000 artículos, una base de datos de 80.000 artículos, y es prácticamente inmediata abrir la ventana, abrir las fichas, o sea, que trabaja bastante rápido. De esta forma estamos compartiendo los recursos del ordenador y tengo mi sistema operativo de Apple con mi macOS y tengo mi sistema operativo de Windows trabajando con la misma máquina. ¿Cuál es el inconveniente? Es tecnología ARM, no son procesadores Intel. Entonces el Windows, la versión de Windows es Windows ARM. En la mayoría de las situaciones va a ser más que suficiente, pero puede darse el caso, como me ocurre a mí, que necesito un Windows 11 profesional, la versión profesional del sistema operativo para poder instalar ciertas herramientas, que en esta versión ARM no es posible de instalar. Entonces, yo, además de trabajar con máquinas virtuales, trabajo con otras alternativas que son las que vamos a ver. La siguiente alternativa es trabajar con escritorio remoto. Por ejemplo, la aplicación de Microsoft de escritorio remoto que te sirve para conectar usando el protocolo RDP a ordenadores que tengan sistema operativo de Windows. Aquí tenemos un par de alternativas y vamos a ver la primera de ellas. Es habitual que tú, si trabajabas con Windows y has comprado tu primer Mac, pues que tengas tu ordenador anterior, que es de Windows, y tengas tu ordenador nuevo, que es de Mac. Y dices, sí, tengo 2 ordenadores, pero yo es que trabajo desde el Mac, el ordenador Windows ya no lo tengo ni en mi escritorio. Esa es mi situación. Yo tengo un ordenador con el que trabajaba antes, entorno Windows, lo tengo abajo en el garaje, no tiene teclado, no tiene ratón, no tiene pantalla, solamente lo tengo conectado a corriente y a red. Y lo que hago es, cuando necesito trabajar con él, lo enciendo y desde aquí le hago doble clic y me conecto a él para trabajar por escritorio remoto. Ya estoy aquí conectado, este es el ordenador que tengo abajo, trabajo, hago lo que tenga que hacer con él y cuando termino lo apago y ya está. Obviamente está apagado, no consume electricidad, simplemente lo tengo ahí en una esquina que solo lo enciendo cuando necesito trabajar con él. Y cuando termino de trabajar lo apago. Es una forma para los que tenéis ya un ordenador previo sobre el que poder conectaros para poder trabajar. Otra opción, en vez de tener, como tengo yo, un ordenador que tú lo arrancas y lo que tiene es el sistema operativo y te conectas, otra opción es tener un ordenador, que también lo utilizo, como servidor de máquinas virtuales. Hemos visto en el punto 1 que era trabajar con máquinas virtuales, pero yo tengo la máquina virtual dentro de mi Mac, ¿vale? En este caso no, en este caso tengo otro ordenador que cuando lo arranca, no arranca macOS ni arranca Windows, arranca un sistema que se llama Proxmox.
Ese sistema es un servidor de máquinas virtuales, lo vamos a ver aquí en un momento. Aquí lo tengo. Entonces, esta máquina que yo tengo aquí, al arrancarla, se arranca un entorno donde tengo diferentes máquinas virtuales, unas las tengo con Linux, otras las tengo con Windows, las puedo encender, apagar desde aquí, las puedo gestionar. Por ejemplo, aquí vemos que hay 3 encendidas y el resto apagadas. Puedes hacer copias de seguridad, duplicar, clonar, lo que necesites. Y, por ejemplo, pues aquí tengo un entorno Windows, puedes trabajar, hacer lo que tú necesites hacer. Igual, en este caso está más pensado para que se quede encendido siempre, no para apagarlo, pero también, pues bueno, pues puedes trabajar con él, lo apagas. ¿Qué pasa? El ordenador va a seguir encendido, pero la máquina virtual no va a consumir recursos de ese ordenador por estar apagada. Es diferente al caso anterior donde apagaba Windows y apagaba el ordenador entero. Si quiero volver a trabajar tengo que ir al ordenador a encenderlo. Este es otro entorno que es muy bueno cuando no necesitas trabajar con un sistema Windows, sino necesitas trabajar con varios al mismo tiempo. Es algo un poco más profesional. Entonces ya hemos visto el punto 1, que es virtualizar. Hemos visto el punto 2, que es trabajar con escritorio remoto, ya sea con una máquina física o con una máquina también virtualizada. Y ahora vamos a ver el punto 3. Imaginaros que tenéis un Mac, pero dices, vale, yo no tengo otro ordenador para poder conectarme por escritorio remoto porque el único ordenador que tengo es mi Mac. No tengo esa posibilidad de crear máquinas virtuales en otros ordenadores. En ese caso, existen alternativas de ordenadores en la nube. Y yo también los utilizo, ¿vale? Por mi trabajo tengo que conectar a una gran variedad de ordenadores diferentes. Yo todas las alternativas que os estoy mostrando las utilizo todas, ¿vale? En este caso hay diferentes opciones. Os voy a hablar de 2 de ellas que son las que yo pruebo. Ahí si buscáis en internet seguro que aparecen muchas más alternativas con características y precios diferentes. Yo voy a hablar de Windows 365, que es un ordenador en la nube, que por ejemplo aquí estoy viendo los precios. Con 2 CPUs, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, te está costando 28 euros al mes, sin IVA, pero 28 euros al mes. Para una empresa es un precio asequible para poder trabajar, si en caso de que tú tengas un programa de contabilidad o lo que tú necesites, que necesites trabajar desde Windows. Ok, no tienes ordenador, esta es una posibilidad. Para conectarte, en vez de PCs, hay que venirse a áreas de trabajo y ahí ya tengo yo configurado el acceso a ese ordenador virtual que me proporciona Microsoft. Le haces doble clic y te va a pedir tu usuario y contraseña. Una vez que has metido el usuario y contraseña, pues aquí tienes tu ordenador o tu máquina virtual que te ha proporcionado Microsoft. Trabajas lo que tú necesites y igual cuando termines te desconectas. Aquí ya no tienes ni que encender ni apagar porque realmente no es una máquina física que tengas en tu casa, sino que está en la nube, en los servidores de Microsoft y pues bueno, la tienes siempre disponible cuando necesites acceder a ella. Otra opción, por ejemplo, yo trabajo mucho con Clouding. Lo que pasa es que con Clouding trabajo sobre todo servidores, ¿vale? Pero ordenadores Windows, o sea, PCs de escritorio, no lo trabajo con Clouding. Si queremos hacer una comparativa, podéis registraros de forma gratuita en Clouding y vais a la plantilla para crear un nuevo servidor y ahí podéis seleccionar las características y os va dando el precio mensual. En este caso yo he configurado, igual que Microsoft, un Windows de escritorio, no de servidor, con 4 GB de RAM, 2 núcleos, 128, en este caso 130 GB de disco duro de almacenamiento, y eso costaría aproximadamente 33 euros al mes, más IVA. Microsoft eran 28,20, o sea, 5 euros más barato con Microsoft. Por eso yo los de escritorio los trabajo con Microsoft, los servidores los trabajo con Clouding. Y para conectar es igual que lo de Microsoft. Nos venimos otra vez a la aplicación de escritorio remoto, esta vez tenemos que irnos a PCs y aquí, igual que este que yo he dicho que era un ordenador físico mío, estos son ordenadores en la nube que tengo para conectar. Entonces simplemente le haces doble clic, te conectas, haces lo que tengas que hacer con ese servidor, porque yo esto lo utilizo para servidor, en vuestro caso, pues, si son ordenadores de escritorio, haces lo que tú tengas que hacer con ellos y te desconectas. Igualmente, como está en la nube, no hace falta apagarlo porque lo necesitas disponible 24 horas al día para cuando quieras trabajar.
En resumen, hemos visto las tres formas que tenemos para trabajar con un ordenador Windows desde nuestro Mac. Una opción es virtualizar, otra es conectarse por escritorio remoto, bien a una máquina física o bien a un servidor de máquinas virtuales. Y la tercera opción es conectar por escritorio remoto a entornos virtualizados en la nube, ya sea de Microsoft, Cloud o cualquier otra alternativa, pero entornos virtualizados. Espero que os haya servido de utilidad. Si necesitáis que os profundice en alguno más de estos temas, por favor, escribidlo en los comentarios, que estaré encantado de ayudar en lo que pueda. Y ahora os dejo con un vídeo sobre cómo virtualizar con Parallels y crear tu primera máquina con Windows 11. Es muy sencillo, lo vais a ver.